Hola, buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar acerca del modelamiento de osmorregulación en levaduras mediante Stockdin Tools. Nuestro grupo está conformado por Santiago Saavedra, José Vicente Alzate y Alejandra Puente. En este laboratorio se utilizó la herramienta Stockdin Tools para modelar la reacción de síntesis de proteínas en la osmorregulación de levaduras. Dicha herramienta tiene como principio fundamental la técnica de moment closure, por lo que se pretende obtener un modelo de célula promedio con su respectiva desviación estándar, similar al generado en laboratorios anteriores, como se puede observar en la figura. Ahora Moment Closure. Este es un método de aproximación para estimar los momentos de un proceso estocástico, es decir, para estimar las medidas cuantitativas específicas de la forma de la función. Este método pretende encontrar un conjunto de ecuaciones de menor orden para representar una función cuyo conjunto es demasiado grande e incluso infinito. La herramienta de Stocking Tools es un toolbox de MATLAB que provee un conjunto de funciones, las cuales permiten calcular los momentos dinámicos aproximados de redes estocásticas de reacciones químicas, por lo que se pasa de un conjunto de reacciones a un conjunto de ecuaciones diferenciales que describen los momentos estadísticos de una función. Ahora vamos a hablar de la relación con los módulos anteriores. En el laboratorio de CellStars hubo la observación experimental de la producción de proteína fluorescente en una población celular, por lo que fue posible observar que la fluorescencia es una medida indirecta de la producción de proteínas. En el laboratorio 1 se realizó la simulación de la osmolaridad en el medio y la respuesta regulatoria de la célula ante la misma. En esta se generaron los perfiles de la válvula, la cámara de microfluidos y la producción de la proteína HOG, que es la responsable de la respuesta de osmorregulación. Mientras que en el laboratorio 2 se realizó el modelado matemático de la producción de proteína en respuesta a los cambios de osmolaridad. Entonces, ¿cuál es la relación? La herramienta de Stockdin Tools modela la forma matemática y la producción o síntesis de proteína fluorescente, la cual se pudo observar en el laboratorio de CellStar y en el laboratorio 2, a partir de un perfil de osmolaridad creado en el laboratorio 1, con unos parámetros previamente estimados. Como ejemplo de utilización de la herramienta, vamos a modelar la osmorregulación en levaduras, más específicamente la producción de una proteína fluorescente, la cual es codificada por este gen modificado. Este a su vez es activado por la proteína HOG, que es la responsable de mediar la respuesta de la célula ante cambios en la osmolaridad del medio extracelular, es decir, choques osmóticos. Todo este proceso de aquí lo podemos sintetizar en una red de 4 reacciones químicas, en las cuales se da una síntesis y una degradación de mRNA y una síntesis y una degradación de proteína. En estas reacciones participan además 4 parámetros o constantes características K, y además en la síntesis de mRNA participa la entrada UHDT, que es variable en el tiempo y representa los cambios en osmolaridad del medio extracelular, y es representada como la producción de la proteína HOG. Ahora vamos a explicar como tal la utilización de la herramienta en el entorno de MATLAB. Entonces, en primer lugar, inicializamos el workspace, las figuras y la consola en cero con los comandos clear y close all. Además, cargamos las variables del laboratorio 1, debido a que algunas de ellas serán necesarias para definir la osmolaridad detectada por la célula como una señal de entrada a la red de reacciones. Y por último, decidimos apagar los warning o advertencias, debido a que varias de las herramientas o funciones de Stockdin Tools nos presentan esas advertencias y no queremos que salgan en el command window. Las reacciones químicas a partir de las cuales se obtendrán los momentos dinámicos deben ser cargadas en un archivo .NET con una estructura específica. Dicha estructura se definen las especies, los parámetros y las reacciones. En las especies se debe aclarar la especie en la cual se va a trabajar, que es proteína y mRNA para este caso, el tipo de especie, que son estocásticas, por el hecho de que su concentración varía de forma aleatoria, y sus concentraciones iniciales, que en este caso son cero.
En cuanto a los parámetros, el primero UDT, que por ahora es una constante de valor 1 y representa la osmolaridad medida por la célula. Las constantes K5, K6, K7 y K8 son parámetros de la reacción química. Y las reacciones es el producto entre los parámetros y sus reactivos, en donde se define cuál es la especie que cambia y cómo cambia. Un claro ejemplo, tenemos la síntesis de mRNA, por el hecho de estar un más 1. Cuando hay un menos 1, hay una degradación de mRNA. De igual forma ocurre para la proteína. Finalmente, con el comando regnet leemos la red que anteriormente explicamos. Después de haber definido la red de reacciones, es necesario crear la función que contenga el conjunto de ecuaciones diferenciales. Para ello se utiliza la función Closure Dynamics, en la cual se establece la red de reacciones químicas, el momento hasta el cual se va a modelar, que en este caso fue hasta el segundo momento, el método por el cual se hará el cierre de momentos, ya que Stogdill Tools permite usar 5 momentos diferentes. En este caso pues se utilizó el método por defecto, que es DERMATCH, y el nombre de la función que se creará, que en este caso es FOAM. Esta función pues contiene los parámetros y el conjunto de ecuaciones diferenciales, el cual se ubica en la variable de salida x. Luego, el conjunto de ecuaciones diferenciales puede ser resuelto utilizando un solver como lo es OD23, en el cual ingresaremos el tiempo máximo y el tiempo mínimo y los valores iniciales contenidos en la estructura MDIN2. Una vez resueltas las ecuaciones, se guardan en la variable mu y pueden ser graficadas con la función plot_cmoments, donde se define la red, la estructura MDIN2, el tiempo y la solución de las ecuaciones diferenciales. Y por último, la especie molecular que se desea visualizar. En este caso decidimos visualizar únicamente la concentración de proteínas. Bueno, en la gráfica podemos obtener la media de producción de proteína y su respectiva varianza, correspondiente a los momentos 1 y 2 respectivamente. Sin embargo, se alcanzó una concentración demasiado alta debido al hecho de que la entrada UDT se definió como una constante de valor 1 durante todo el experimento, por lo que es necesario hacer una modificación para obtener un modelo de célula promedio adecuado. Las reacciones que participan en el proceso de osmorregulación en levaduras no dependen únicamente de las concentraciones de mRNA y de proteína, sino que también dependen de una señal de entrada que en este caso denominamos UDT, la cual representa la osmolaridad detectada por la célula, que a su vez se representa como la concentración de HOG. Entonces lo que debemos hacer es modificar las ecuaciones diferenciales que obtuvimos previamente y hacer que UDT deje de ser una constante y se convierta en una variable. Para ello lo primero que haremos será definir los valores TOG y HOG del perfil de proteína HOG obtenido en el laboratorio 1 y los pondremos dentro de una estructura denominada input. Luego lo que hacemos es obtener unos valores necesarios para evaluar las ecuaciones diferenciales, que son el tiempo inicial 0 minutos y el tiempo final 100 minutos. También creamos un vector denominado params con los parámetros o las constantes de las reacciones químicas. Luego es necesario que creemos una función que tenga una forma muy similar a fun para poder introducirla dentro de el solver de ecuaciones diferenciales OD23. Entonces la función que creamos fue momentsHOG y como podemos observar es muy similar a fun, ya que tiene los parámetros y tiene el conjunto de ecuaciones diferenciales que será la salida de la función, pero tiene la particularidad de que aquí se realiza una interpolación de la entrada UDT. Esto se debe al hecho de que con el perfil de HOG ya tenemos algunos valores de concentración de HOG en tiempos específicos, pero al resolver las ecuaciones diferenciales mediante el solver, cuando sean las diferentes iteraciones necesitaremos valores diferentes en otros tiempos. Para ello es necesario hacer la interpolación. Entonces utilizamos la función interp1 con entradas TOG, HOG y el tiempo que será el de iteración del solver. Entonces metemos esa función dentro del solver OD23 junto con otros parámetros como los parámetros iniciales,
las opciones que creamos con esta función y ya obtenemos entonces T2 y MU2 que contiene la solución de las ecuaciones diferenciales. Por último, vamos entonces a graficar mediante la función plot cmoments. Vamos a graficar los momentos estadísticos de la proteína, en este caso el momento 1 que es la media y el momento 2 que es la varianza. Entonces al graficar los momentos estadísticos que obtuvimos y comparándolos con el modelo de célula promedio del laboratorio 2, podemos observar cómo tanto la media como la desviación estándar tienen comportamientos muy similares.